El Mapuzungún es una prioridad. Nosotros somos de acá del territorio del Mahuidán, Chelofuche Mapu, el territorio de Ainileufu, que se conoce hoy en día como Valdivia, y que todos los quehaceres que tengamos como comunidades y como mapuche, pero el Mapuzungún es la base de todo eso, y es una forma también de fortalecernos como mapuche y de poder ser también, hacer un mejor trabajo en todas las otras áreas que desarrollamos como mapuche. Mari mari kompo alkutelelo, chante we shule ita fashi koneltun, kimeltugunka piafuin, cometripa y mai, come we shui. Encuentro que el proceso fue muy provechoso. En los 2 días que se estuvo con el TUN acá, con las educadoras, los educadores, los Xilcatufe, y sirvió mucho para complementar, por una parte, el proceso que cada grupo lleva en sus territorios, pero también, además de complementar, sirve para afianzar hartos otros conocimientos que se fueron adquiriendo en cada uno de los troiche, troquinche que están trabajando o que ya están terminando su proceso. Así que, Kumetripai, Komewesho y Feipian. El Coneltun Mapuzungún Meu consiste en internarse en un espacio en el que tienen clases intensivas de Mapuzungún durante todo el día. Se van conociendo entre los estudiantes de los distintos territorios, van apoyándose mutuamente en sus aprendizajes y van reforzando todo lo que han aprendido en sus clases. Quien poyencha linta igual monco por la monco por peñinche está Luis Alora Salas Pinol fenche tañiui. Soy, digamos, el quimelfe que está realizando las clases en el sector de Río Bueno. Hoy en día acá en Ainileufu, lo que se conoce como Valdivia, se desarrolló una actividad que se llama Coneltun, que podríamos decir que son internados de inmersión lingüística en idioma mapuche. Entonces, como en esta actualidad estoy enseñando allá en Río Bueno, con la gente de Río Bueno estamos acá. Y muy importante estas instancias igual para poder seguir fortaleciendo, dándole contextos reales, digamos, a nuestro aprendizaje de idioma mapuche. También se fortalecen los lazos, la identidad mapuche igual. Así que son instancias muy bonitas, muy significativas para la gente que está aprendiendo, digamos, el idioma y aparte viviendo su vida mapuche. Estamos desarrollando un proyecto de CONADI que se ejecuta a través de Mapuzungún Letuayin, de Mapuzungún. Nuestra comunidad lo está desarrollando con la finalidad de seguir este proceso de recuperación del Mapuzungún. Petú Huimapu Ñafuita Faple, como que todavía aquí, esto de Valdivia dijera, todo este territorio ya pertenece al Huimapu, ¿no? A ese antiguo Huichal Mapu que había antes. Entonces, que se haga acá y que convoque gente de este territorio y de otros aledaños y que la gente se motive a venir a aprender Mapuzungún, creo que fue como una de las razones principales de por qué quise venir. Mulei Kula Tucucahue, Mulei Lemuntu, Maguitantu, Mulei Filque Muñé, Filque Uñú, Filque Cuyín. Yo en lo personal recuerdo que a fines de los 70, de los 80, ya, si bien es cierto, habían bastantes hablantes, ya no se estaba hablando a los nuevos en lengua mapuche porque
tanto la iglesia como el propio Estado impusieron la idea de que no era necesario, no se transmitió. Yo en China también pues yo también tuve en China y tal, me leí que la cámara era que tanto te cámara leí que dije bueno, o ya que se lleva que dije bueno, la familia me ha que la idea que yo sabe por lo no más está, toca tu comando no, me leí no, sa no igual no, ni el culo que está. Pero también hubieron procesos traumáticos de incorporación a la escuela por parte de los mayores y ellos, para evitar ese proceso traumático que se replique en las nuevas generaciones, también no quisieron transmitir el idioma, el Mapuzungún. Entonces estamos hablando de procesos religiosos, de procesos políticos, con la reducción del territorio. Ya estamos mal, ya huele. Kakinya manple, huele, ya que estoy, kinya pukila meli, man, huele, la, man, huele, la, man, huele, porque acá se borró, literalmente se borró. Si esto éramos nosotros, esta era nuestra nación, nuestra vida, todo, ¡pum!, se fue. Porque se perdió la gente, la mataron, o la gente tuvo que arrancar, hubo pérdida de la ceremonia, de la vestimenta, de la cultura. Un lonco muy querido de allá del sector donde vivo yo, o cerca mejor dicho, él era castigado por hablar su lengua, lo hacían sentarse de rodillas sobre trigo. Mediodía decía que cuenta que por hablar una palabra o no pronunciar bien, digamos, una palabra del castellano. Entonces es una realidad muy fuerte, no hay que criticar tampoco a los mayores, pero sí hoy en día como juventud tenemos el deber de hacer ese trabajo que hicieron contra nuestra gente, que es el hablar de los mapuche. Cada persona vení, evento lengun, la floaimun, fascismo, pichicosoni, mai, que vos mai tafa. Pueden participar en instancias de revitalización lingüística, háganlo, nunca es tarde, no importa dónde estemos, ciudad o campo, es importante nosotros que tengamos que mantener viva nuestra cultura con nuestro idioma. Hacer mapuche es importante el idioma, es importante el mapu, es importante la espiritualidad, es importante el lahuén y así muchos otros elementos. Entonces creo que en el proceso de revitalizarse como mapuche, de fortalecerse en la identidad mapuche, el Mapuzungún pasa a ser un componente esencial, importante. Entonces estos procesos de aprendizaje del idioma del Mapuzungún vienen a complementar en ese contexto esta reconstrucción, digamos, de la identidad mapuche, del mapuche ñen,